Espero que hoy no tengamos problemas con la grabación. Sí me he fijado que en las clases anteriores, de alguna manera en la aplicación sale como dañada la grabación y no se puede descargar, pero ahí sí que no sé qué más puedo hacer porque aparentemente es un problema de la aplicación. Entonces espero que hoy no tengamos ese inconveniente. Bueno, estoy compartiendo mi pantalla. Voy a pasarme al libro de texto, solo para comentar algunas cosas. Bien, el día de hoy corresponde hablar sobre aplicaciones del movimiento armónico simple. Es la sección 14.4. Esta sección, pues, intenta adentrarnos en otros ejemplos de sistemas que cumplen el movimiento armónico simple. Sistemas diferentes, porque prácticamente todas las primeras secciones, de la sección 1 a la sección 3, estuvimos estudiando el caso del sistema masa-resorte, pero de forma horizontal. Entonces encontramos que para que se diera este movimiento necesitábamos una fuerza restauradora. Y entonces ahí es donde radica la diferencia con otros sistemas. Con otros sistemas la diferencia es que la fuerza restauradora, que esta era la expresión, f de x igual a menos k por x, donde k es la constante del resorte y x es el estiramiento o la compresión del resorte. Entonces, para nuevos sistemas, lo que va a cambiar es esa fuerza restauradora, la fuerza que va a obligar al sistema a mantenerse oscilando alrededor del punto de equilibrio es de una naturaleza diferente. Y esta va a depender de cuál sea pues la forma, cuál sea los componentes que tenga este sistema. Entonces, el libro primero nos presenta dos ejemplos fundamentales. El primero es el movimiento armónico simple vertical. Eh, Dígame, ¿alguien abrió el micrófono? No, parece que fue por error. Ok. Bueno, entonces, la diferencia en el movimiento armónico simple vertical respecto al horizontal es que nosotros vamos a tener la presencia de una nueva fuerza, que siempre estaba presente en el horizontal. La única diferencia es que en el horizontal, pues este no intervenía directamente en el movimiento oscilatorio, mientras que en el vertical esto sí sucede. Voy a mostrar una simulación de este sistema vertical. Les recuerdo que a partir de mañana van a estar disponibles las actividades interactivas. Entonces las simulaciones que vamos a usar el día de hoy son precisamente con las que ustedes van a trabajar. Entonces váyanse familiarizando con ellas. Bien, entonces aquí en este movimiento armónico simple vertical, lo que sucede es lo siguiente, para que inicie la oscilación. Nosotros tenemos un resorte, como el que se muestra en la pantalla, y este resorte no está estirado ni está comprimido. Por lo tanto, está en una posición de equilibrio, pero no es la posición de equilibrio del movimiento armónico simple. ¿Sí? Porque luego lo que va a suceder es que nosotros vamos a colocar una masa, ¿sí? No lo voy a poner a oscilar todavía, pero cuando yo le uno una masa a este resorte, entonces este se va a estirar una primera distancia. Entonces, en el momento que se estira esa primera distancia, nosotros podemos definir ya el punto de equilibrio. Este sí ya va a ser el punto de equilibrio de la oscilación. Entonces, para iniciar la simulación, imagine que ahí lo que tenemos es un equilibrio. Hay dos fuerzas actuando. Una es la del peso del objeto y la otra es la fuerza del resorte. Entonces, en este punto, las fuerzas están en equilibrio. Ninguna es más grande que la otra. Entonces, como están en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y es cero. Así que el sistema va a estar en reposo. Para lograr que el sistema inicie una simulación, puedo hacer dos cosas. Una es comprimir el resorte o estirarlo. Entonces, en ese momento, yo estoy definiendo la amplitud de la oscilación.
Entonces, esa es la diferencia respecto al movimiento armónico simple de tipo horizontal. En el horizontal, solo tenemos una fuerza, que es la fuerza del resorte, y en este caso tenemos dos. Entonces, lo que se hace aquí, voy a parar esto, y lo que se hace aquí es que la primera distancia, imaginen que esa es la primera distancia, que es la distancia que comprimió, o que estiró más bien la masa, el resorte, a esa distancia el texto le llama delta L. Y a la distancia que yo estoy estirando adicionalmente desde ahí, a eso le llama X. Entonces se puede plantear una ecuación como esta. Esta es la primera situación, ¿verdad? Cuando está en reposo. El K multiplicado por el delta L. El delta L es la longitud que estira la masa, inicialmente el resorte, va a ser igual al peso. Mientras que cuando yo ya he estirado una cantidad adicional que se llama X, entonces lo que voy a tener es una componente extra. O sea, el estiramiento total va a ser una diferencia entre el primer estiramiento y el segundo. En este caso, el libro lo está haciendo para una compresión, por eso es que aparece ahí el signo menos en el X. Y está la componente del peso. Entonces van a haber dos fuerzas en la fuerza neta, dos componentes en la fuerza neta, una debido al resorte y otra debido al peso. Pero ambas tienen una misma naturaleza, ambas tienen la naturaleza de una fuerza restauradora, o sea, igual que en el caso del sistema horizontal. Y se puede escribir como un menos K por X, donde K va a ser la constante del resorte y X va a ser el resultante de esas dos distancias. Entonces, en el fondo, lo que esta demostración me permite identificar es que el sistema se va a comportar exactamente igual que el horizontal. O sea, que todas las ecuaciones que yo he utilizado, incluyendo la frecuencia angular, van a conservarse o van a ser iguales. O sea, todas las ecuaciones que vimos anteriormente van a ser iguales. La única diferencia, pues, es que va a ser de forma vertical. Usted puede notar, usted puede notar aquí que todas las características que vio en el otro movimiento se van a cumplir aquí. Perdón. Entonces, lo que puedo notar es que la oscilación se da alrededor de un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es, pues, básicamente el punto donde nosotros sabemos que la fuerza restauradora, en este caso va a ser la fuerza del resorte, se vuelve cero. Entonces, vean que hay un punto allí. Si pongo la fuerza neta, más bien esta es la que tengo que poner, la fuerza neta. Entonces va a haber un punto en el cual la fuerza neta se va a hacer cero. Voy a ponerlo despacio y voy a hacer más grande la amplitud. Va a haber un punto donde la fuerza restauradora se hace cero y los otros puntos donde la fuerza restauradora se hace máxima. Entonces esos son los que identificamos como las amplitudes, donde esa fuerza es máxima, y donde la fuerza es cero, pues ese va a ser el punto de equilibrio. Y las otras características que podemos notar es recordar que en el punto de equilibrio la velocidad es máxima. Entonces marcamos el vector de velocidad y podemos ver que cuando, a ver, quiero ver si lo logro detener, más o menos ahí. Cuando la fuerza restauradora es cero, o sea, en el punto donde está pasando por el punto de equilibrio, la velocidad es máxima. La velocidad es máxima y va en la misma dirección del movimiento. Y lo que puedo notar si pico el vector de aceleración es que el vector de aceleración es cero. Y esas son exactamente las características del punto de equilibrio en el movimiento armónico simple. Si me paso al otro punto, que es el de desplazamiento máximo, voy a ver lo opuesto. ¿Sí? Entonces veo que tengo una velocidad cero, tengo el máximo de aceleración, la aceleración cambia de dirección, recuerde que el cambio de dirección de la aceleración implica un cambio en la dirección del movimiento y además implica una fuerza restauradora máxima en la dirección opuesta al movimiento. Esto es lo que obliga a que el sistema vuelva de nuevo al punto de equilibrio. Entonces las características son las mismas, así que no tengo, digamos, más que agregar en este sentido, por eso el libro no lo aborda
perspectiva más completa, porque esta subsección lo único que trata de aclararles es que el movimiento es el mismo. A pesar de que aparecen todas esas componentes ahí, pero el, el movimiento es el mismo. Ahora, a veces hay un agregado en estos ejercicios y el agregado es que usted puede determinar la fuerza o la constante del resorte debido a la fuerza de estiramiento. Entonces voy a restaurar esto. Entonces, en ese momento, el resorte no está sosteniendo ninguna masa, y si yo le coloco una masa, entonces este le va a estirar una distancia, lo voy a parar, digamos que esa es la distancia que lo estira. Entonces nosotros sabemos que aquí tiene que haber un equilibrio. El peso tiene que ser igual a la constante del resorte por el estiramiento. Entonces, de esa ecuación, yo puedo despejar para la constante del resorte. Si conozco cuál es la masa y conozco el estiramiento. Entonces, en muchos problemas, ese es un agregado que se le hace a estos problemas, ¿verdad? Porque es una forma directa de poder determinar la constante del resorte sin necesidad de que la sepamos de antemano. Algo que no se puede hacer en el horizontal. En el horizontal hay que buscar otro método indirecto, o más bien, lo que se puede hacer es colocarlo de forma vertical, hacer este mismo experimento y después hacer el montaje horizontal para generar el movimiento. No sé si hay alguna consulta por acá. ¿Queda claro esto? En la tarea hay unos ejercicios de esto, ¿verdad? Entonces tienen que tener claro esto. Hay un ejercicio de un gato que está sujeto a un arnés. Entonces, por ahí tienen que poner en práctica estas ideas. Ok, bien. El siguiente ejemplo que nos muestra el libro es a lo que se le conoce como el movimiento armónico simple angular. Movimiento armónico simple angular. Nosotros vamos a dividir al movimiento armónico simple en dos tipos. Están aquellos en los cuales el objeto que está en movimiento se traslada, y están aquellos en los cuales el movimiento es de tipo rotacional. Hay una rotación. Entonces, ustedes saben de física 100 que nosotros tenemos dos maneras de abordar la segunda ley de Newton. Una es si el movimiento es traslacional, eso es la sumatoria de fuerzas, es igual a la masa por la aceleración traslacional. Y tenemos la otra que es abordarlo desde la parte rotacional. Entonces, en la parte rotacional, lo que se hace es hacer la sumatoria de torques alrededor de un pivote, y eso tiene que ser igual al momento de inercia de todo el sólido multiplicado por la velocidad angular. Y estas dos ecuaciones son las que llevan a lo que es muy conocido como la primera y la segunda condición de equilibrio. Cuando no hay aceleración en ambas ecuaciones, entonces nosotros decimos que el objeto está en equilibrio traslacional y en equilibrio rotacional. Bueno, entonces, cuando hablamos de movimiento armónico simple angular, nos estamos refiriendo a sólidos rígidos. O sea, son objetos en los cuales toda la masa está concentrada en un punto, que le llamamos el centro de masa, que en la mayor parte de los problemas eso coincide con el centro de gravedad. Entonces, aquí solo voy a dar las generalidades porque mañana vamos a ver un ejemplo concreto de esto con el péndulo físico. Pero en general lo que hay que hacer en este tipo de problemas es plantear la segunda ley de Newton en forma rotacional. Normalmente va a haber uno o dos torques en este sistema, pero esos torques van a quedar de esta manera. Para que se cumpla que sea un movimiento armónico simple, tiene que quedar de esta manera. O sea, el torque tiene que ser de tal manera que yo voy a tener una constante de proporcionalidad que le llamamos la constante de torsión, y luego eso va a multiplicar al desplazamiento angular. Similar a como es en el horizontal, donde yo tengo la fuerza restauradora, que es menos omega por X, ¿verdad? O la aceleración, más bien. La aceleración es menos omega cuadrado por X. Entonces, similar a eso, donde la constante de proporcionalidad es omega cuadrado y teta es el desplazamiento del punto X. Solamente que ahora los desplazamientos los vamos a medir en términos angulares.
y siempre ese ángulo va a estar expresado en radianes. Y eso nos va a llevar a una ecuación diferencial diferente y por ende nos va a llevar a una frecuencia angular diferente. Entonces, ya no voy a usar la misma del sistema masa-resorte porque es otro sistema. Por tanto, voy a tener un omega diferente o particular para cada caso. Y como consecuencia, una frecuencia y un periodo diferente. Entonces, como les digo, mañana vamos a abordar este caso en mayor detalle con el péndulo físico. Vamos a deducir las ecuaciones y vamos a plantear el omega y el f y vamos a ver que tiene esta forma. Para el péndulo físico, esa constante kappa que aparece aquí es m, la masa por la gravedad, por la distancia al centro de masa. Entonces, por eso lo vamos a abordar mañana. Y estos sistemas se comportan exactamente igual, tienen la misma ecuación de movimiento que vimos para el sistema masa-resorte, siempre la misma función sinusoidal la representa, solamente que en este caso en lugar de usar X o Y, usamos teta, porque es angular. Bueno, después hay una sección que la dejaría también de lectura, que es de vibraciones de moléculas, entonces pues es toda una explicación bastante detallada, es muy bonita, muy interesante realmente verlo, ¿no? Porque nos da un abordaje de una fuerza o de una interacción diferente que se conoce como la interacción de Van der Waals. Los estudiantes de ingeniería química seguramente estarán familiarizados con estos conceptos. Y lo que nos trata de explicar es cómo vibran las moléculas y cómo esta vibración de las moléculas se puede aproximar, bajo ciertas condiciones, se puede aproximar a un movimiento armónico simple, que en la práctica eso es lo que se busca. Entonces, me gusta este ejemplo y yo siempre, y les pido que lo lean porque esto se asemeja un poco más a lo que uno hace en la práctica. Muchos se pueden preguntar, este modelo que estamos viendo pues, es idealizado, tiene un montón de cosas así que nosotros despreciamos, ¿verdad? Es cierto, no se va a comportar así en la realidad, pero es el primer paso para poder estudiar un sistema. Entonces uno busca idealizarlo primero y después, poco a poco, va metiendo otros componentes que le permiten resolverlo ya de una forma más real, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del movimiento armónico simple horizontal, yo podría en una segunda etapa, podría agregar el factor de fricción, agregar esa fuerza de fricción en el movimiento y ver qué ecuación diferencial me resulta. Pues para eso ya necesito un bagaje matemático más amplio, de manera que yo pueda resolver esa ecuación diferencial sin problema. Entonces, léanlo, muy interesante, ¿verdad? Y nosotros vamos a centrar la atención en el péndulo simple. Eso es lo que vamos a profundizar el día de hoy. Vamos a hacer, sí vamos a hacer la deducción y vamos a realizar un problema. Entonces yo me voy a pasar a las notas para continuar con eso. Igual, si hay alguna pregunta, aprovechen esta pausa para hacerla. Muy bien. Entonces vamos a hablar de péndulo simple. A ver, el péndulo simple, como ya dije antes, es un modelo. El modelo tiene varias consideraciones. La primera es, bueno, ¿de qué está compuesto? Está compuesto, voy a definir una vertical porque esa va a ser mi referencia. Y está compuesto aquí en un pivote. Yo voy a unir una cuerda y en el otro extremo de esa cuerda voy a colocar una masa M. Entonces, aquí de entrada voy a dar dos condiciones bajo las cuales estoy definiendo este sistema, o dos suposiciones. La primera suposición es que la cuerda no se estira. Es decir, yo ya me aseguré de antemano que la cuerda no se va a estirar. Entonces, cuando uno hace este experimento en forma real, lo que hace es dejarlo por lo menos unos 3 días con la masa colgando, de manera que la cuerda no vaya cambiando su longitud en la medida que
vamos nosotros haciendo las oscilaciones. La otra consideración es que M es una masa puntual. Una masa puntual significa que nosotros decimos que toda la masa está concentrada en ese punto. O sea, que no me voy a preocupar por la forma, pero normalmente cuando se hace el experimento, lo ideal es que usted busque un objeto esférico, de tal manera que usted se asegure, porque sabe que en una esfera el centro de masa está exactamente en el centro geométrico de la esfera. Por lo tanto, entonces eso va a permitir que usted pueda saber exactamente dónde está ubicado. Si usted usa un objeto con otra forma, un cilindro o algo un poco más amorfo, entonces lo que va a conseguir es que el punto, el centro de masa se va a mover a un lugar donde usted lo desconoce. Entonces va a tener otro problema en el mismo, que es intentar encontrar dónde está el centro de masa de ese objeto. Esas son las primeras dos condiciones. Para poner a oscilar este sistema, lo que yo tengo que hacer es desplazarlo del equilibrio. El equilibrio es la vertical. Lo desplazo a un ángulo teta y lo suelto, de manera que este va a empezar a hacer oscilaciones. Voy a mostrarlo aquí en la otra simulación que tengo para que lo vean de forma dinámica, la pura imagen. Ok, entonces usamos aquí y yo lo que hago es desplazarlo un determinado ángulo. Esta simulación me permite a mí saber qué ángulo lo voy a desplazar. Lo puedo desplazar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Lo voy a desplazar aquí, 20 por ejemplo, y lo que observo es esto. Observo eso y voy a poner la parte de la sección donde dice laboratorio porque quiero mostrar también, quiero mostrar vectores. Entonces uno puede ver que si hace esto, yo voy a tener una aceleración similar al caso cuando nosotros tenemos el movimiento armónico simple en un sistema masa-resorte. Vea que en los extremos, donde tengo la máxima amplitud, usted va a tener una aceleración máxima que va a cambiar el movimiento o va a cambiar la dirección del movimiento. Y cuando estoy pasando por la vertical, que sería el punto de equilibrio, la aceleración es exactamente igual a lo que ya sabía. Lo mismo puedo notar si quito la aceleración y pongo la velocidad. Puedo ver que en los extremos la velocidad es cero y en el punto de equilibrio, en la vertical, esta es máxima. Voy a poner más lento esto para notar. Bueno, entonces, como veo, este movimiento tiene las características del movimiento armónico simple, pero tengo que ver realmente si eso es cierto aquí en la práctica. Entonces, voy a definir un sistema de coordenadas de manera que yo pueda hablar de voy a marcar un sistema de referencia que es móvil, o sea que se va desplazando con la masa. Así que este sistema realiza un movimiento en forma de arco, un arco que le voy a llamar S, como tradicionalmente se hace en trigonometría. Y entonces el movimiento del arco es alrededor de ese segmento. El movimiento del arco, sí, es alrededor de las X. Y puedo ver aquí que hay dos fuerzas involucradas. Una es el peso, y la otra es la tensión de la cuerda. Okay. Aquí puedo notar que para mi marco de referencia, el ángulo teta que definí anteriormente es el mismo que está aquí en la vertical. Básicamente, solo voy a hacer esto por fines visuales, pero ya lo voy a retornar a como estaba. Lo voy a rotar.
Si lo puedo rotar. Mm, no lo puedo rotar. No, bueno. Pero bueno, ustedes pueden ahí, si están en el teléfono o en la computadora, rotar un poco la imagen de tal manera que coloquen el eje Y en la vertical y el eje X en la horizontal. Entonces, usando relaciones de ángulos, usted puede notar que es el ángulo teta y por lo tanto, yo voy a tener dos componentes para el peso. Una alrededor del eje Y, que sería menos mg coseno de teta, y tendría otra componente acá, que sería menos mg seno de teta. Entonces, al igual que el movimiento armónico simple horizontal, solo hay una, solo hay una fuerza que está interviniendo en el movimiento, por la referencia que acabo de definir. Solo sería mg seno de teta. De hecho, mg seno de teta es lo que nosotros llamábamos en el otro sistema la fuerza restauradora. Esta es la fuerza restauradora del sistema. Entonces, esa fuerza va a estar presente en ambos lados. Es la componente del peso. Va a depender de la masa, va a depender del ángulo. Entonces yo puedo ya plantear mi ecuación diferencial, que sería la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Esto es la masa por la segunda derivada. Bueno, no es en X exactamente. Voy a quitar esa X porque si ustedes se fijan, el desplazamiento es alrededor de un arco. Entonces lo más adecuado en lugar de poner X aquí es colocar S. ¿Okay? Y la fuerza que yo tengo es mg seno de teta. Tengo m segunda derivada de S con respecto a t. Ok, aquí recuerdo la definición del segmento de arco. El segmento de arco es el radio multiplicado por el ángulo, pero en este caso el radio es la longitud de la cuerda. Entonces, eso sería L por teta. De manera que la segunda derivada de S con respecto a t se puede escribir como L segunda derivada de teta, porque el L se mantiene constante. El L se mantiene constante. Entonces, si sustituyo eso en la ecuación anterior, pues voy a tener una expresión ahora en términos solamente de teta. Sería m por L segunda derivada de teta con respecto a t al cuadrado. Cancelo las masas, eso es interesante en este punto, porque la ecuación de movimiento pueden notar que es independiente de la masa. Eso ya lo vuelve algo muy bueno y hace que los resultados sean más simples. Ahora, cuando llegue a este punto, voy a invertir la ecuación. Cuando llego a este punto, encuentro esta ecuación. Menos m, no, m ya no, menos g por L por el seno de teta. Entonces resulta que esto no coincide con lo que yo esperaba. Lo que yo esperaba para el movimiento armónico simple es lo siguiente, que la segunda derivada de teta con respecto a t sea igual a menos, acuérdese que era menos omega cuadrado por teta. Esa es la definición del movimiento armónico simple. Debería aparecer en lugar de un seno de teta, hay un teta. Para lograr eso, hacemos una aproximación. En esa aproximación, nosotros podemos decir que vamos a usar ángulos pequeños. Ángulos pequeños normalmente son de menores a 10 grados. Entonces, bajo esta aproximación, se puede decir que el seno de teta es aproximadamente teta, que el coseno de teta
es aproximadamente 1. Entonces puedo reescribir la ecuación anterior y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar la segunda derivada de teta respecto a t cuadrado menos g sobre L por teta. Y esa sí es una ecuación de el movimiento armónico sí. Entonces lo que estoy haciendo es, estoy condicionando mi sistema a que realice oscilaciones pequeñas. Solo cuando realizo oscilaciones pequeñas, o más bien oscilaciones a ángulos pequeños, es que se puede considerar que el sistema es un sistema que realiza un movimiento armónico simple. Si se acuerdan, pues esta es la definición del movimiento armónico simple. Entonces quiere decir que la constante de proporcionalidad, o sea, la constante que multiplica teta, es omega. Así que puedo definir yo, a partir de esto, tres ecuaciones que son muy útiles ya para describir el movimiento. Definimos omega como la raíz de g sobre L. Acuérdense que el producto del lado derecho es menos omega cuadrado por teta. Sabemos que la frecuencia está relacionada con el período y además está relacionada con omega. Muy bien, entonces sabemos que la frecuencia es igual a omega sobre 2pi, por lo tanto, aquí me va a quedar 1 sobre 2pi, raíz de g sobre L, y el período es el recíproco de la frecuencia. O sea, me va a quedar 2pi sobre la raíz de L entre g. Bien, aquí puedo notar entonces cómo hay una independencia en el sistema de la masa. O sea, quiere decir que la única variable de la cual depende el periodo o la frecuencia es de la longitud del péndulo. O sea, quiere decir que entre más largo sea el péndulo, más grande va a ser el periodo, o sea, más lento va a ser el movimiento. Eso lo puede notar en la simulación. Aquí existe la posibilidad de comparar dos péndulos. Entonces yo los puedo poner a oscilar, que ambos son de la misma masa, de la misma longitud. Uno es de 0.70 metros y el otro es de 1 metro. El azul de 0.70. Entonces los pongo a oscilar, tienen que ser ángulos pequeños, a 9, pongámoslo. Vamos a iniciar esto. Lo voy a poner normal. Y este también lo voy a poner a 9. Entonces usted puede notar cómo entre más corto es la longitud, pues más rápido es el movimiento. O sea, más pequeño es el periodo. Ahí se logra ver eso. Ok. Entonces, bueno, para finalizar la clase, vamos a resolver un problema, el libro de texto. No sin antes preguntarles si tienen alguna duda con lo que hemos hablado hasta ahora. Lick podría enfocar el diagrama de fuerzas. Voy. Este. Sí. Listo. Ok. ¿Alguien más antes de iniciar con el problema? Ok, tenemos un problema que me dice que se tira de un péndulo simple de 0.240 metros, está dando la longitud, para moverlo 3.50 grados hacia un lado y luego se suelta. Inciso A, ¿cuánto tarda la lenteja del péndulo en alcanzar su rapidez máxima? Y B, ¿cuánto tarda si el péndulo se suelta a un ángulo de 1.75? Entonces, los datos del problema son los siguientes. Nosotros vamos a tener un péndulo en el inciso A, pues voy a hacer una figura antes. En el inciso A vamos a tener un péndulo
péndulo acá, que tiene una longitud ya definida, es la misma para ambos casos, y voy a tener un ángulo que le voy a llamar θ A. Y lo mismo voy a tener en el inciso B. Con la diferencia que aquí va a ser un segundo ángulo, que sería B. Este es el inciso B. Ok, entonces los datos que me da es que el θ A es de 3.5 grados, que θ B es de 1.75 grados y que la longitud es de 0.240 metros. Bien, entonces tengo que encontrar el tiempo que transcurre desde que se suelta hasta que alcanza la rapidez máxima. Entonces, para eso voy a hacer un dibujo que tenga dos momentos en la oscilación. Este es el momento cuando está de forma vertical y este sería un momento antes cuando está a un ángulo θ. Entonces, lo que veo aquí es que la velocidad es 0 y que en este punto la velocidad es máxima, ¿verdad? Nosotros sabemos eso precisamente porque cuando el sistema pasa por el punto de equilibrio, su velocidad es máxima. Entonces les pregunto, el lapso en ir desde la velocidad 0 hasta la velocidad máxima, ¿qué fracción de la oscilación completa es? Un medio. ¿Un medio? ¿Seguro? Un cuarto. Un cuarto, ¿verdad? Sí, un cuarto, ¿no? Entonces, quiere decir que lo que me están pidiendo en el problema, el tiempo A, o sea, el tiempo del inciso A, es un cuarto del periodo, porque me está pidiendo el tiempo en que le toma completar un cuarto de la oscilación. Entonces el problema se reduce prácticamente a que nosotros encontremos el periodo de la oscilación. Entonces el tiempo para el inciso A sería un cuarto multiplicado por 2pi raíz de L entre G, donde esto, pues obviamente, es el periodo. Entonces solo tengo que sustituir los datos en esta ecuación para encontrar cuánto es el tiempo A. O sea, al simplificar aquí me va a quedar pi medios raíz de L, la longitud es 0.240 metros entre 9.81 metros por segundo. A ver si me ayudan con ese cálculo. ¿Cuánto da esto? No, no sé si lo hice bien, pero 0.078. No, 0.25. 0.25, correcto. Ok, entonces esta es la respuesta del inciso A. Muy bien. Y ahora en el inciso B, lo que me dice es que cambio el ángulo. El ángulo ahora va a ser de la mitad, o sea, 1.75
75 grados en el inciso B. Entonces, en el inciso B lo que tengo que hacer es encontrar el tiempo B también de t cuartos, pero para θ igual a 1.75 grados. Y si noto, en la ecuación anterior no existe una dependencia en el período con el ángulo, ¿no? Entonces, el resultado es exactamente el mismo, 0.25. Entonces, coloco aquí una observación de el período es independiente de θ. O sea, es el mismo valor. Entonces, fíjense cómo conceptos que antes vimos se ponen en práctica aquí. Entonces, básicamente lo mismo que nosotros vimos para el movimiento armónico simple en el sistema masa-resorte, tiene las mismas características, es decir, el tiempo en ir desde la amplitud hasta el punto de equilibrio es 1/4 de la oscilación, o sea, sería similar. La única diferencia aquí es que usted va a tener que considerar que omega es diferente, y si omega es diferente, el periodo es diferente, que la frecuencia es diferente, ¿no? No sé si hay alguna pregunta con este ejercicio. Sí, yo no entendí muy bien por qué da el mismo resultado. Bien, el resultado es el mismo porque el tiempo que le toma a la partícula ir desde la amplitud máxima hasta el punto de equilibrio es 1/4 del periodo. Entonces, el periodo de un péndulo simple no está determinado, pueden verlo aquí en la ecuación, no está determinado por θ. O sea que no importa si el ángulo es 1, si es 2, si es 3, si es 4, siempre y cuando yo me mantenga en el margen de ángulos menores a 10 grados, entonces el periodo va a ser independiente de ese ángulo. Solo va a depender de la longitud del péndulo. Entonces, como el periodo es independiente de θ, ese tiempo o esa fracción de la oscilación, que aquí tengo que es 1/4 de la oscilación, también va a ser independiente, ¿no? Entonces, el modificarlo, siempre y cuando esté dentro del rango, no va a cambiar el periodo. Ahora, si estamos trabajando con un péndulo real, eso sí lo va a afectar. Entonces, si yo me voy a la simulación y agarro un péndulo que tenga un ángulo, vamos a ver, primero, entonces yo agarro dos péndulos y lo que voy a hacer es que le voy a poner la misma longitud. Ambos los voy a poner de 1. Entonces voy a mover el 1, lo voy a mover, digamos, 45 grados, ¿verdad? Y el otro lo dejo así, ¿verdad? Lo dejo siempre en 9 grados, creo que lo había fijado. Pues obviamente yo lo que voy a notar es una diferencia en cuanto a los periodos. Lo que pasa es que la simulación que yo les estoy mostrando aquí es una simulación real. O sea, esta simulación se hace resolviendo la ecuación para ángulos completos, no para ángulos pequeños. Entonces, al ser para ángulos completos, entonces el movimiento es más realista. Entonces, en el caso nuestro, que lo único que estamos considerando es el modelo, entonces ahí, en el rango de 0 a 10 grados, no hay mayor problema en cambiar el ángulo entre ese rango, ¿no? Siempre va a seguir dando lo mismo. Pero en la realidad, y aquí voy a abrir el libro, en la realidad, el libro de texto muestra la ecuación real del periodo, es esta. ¿Sí? Esta viene de quitarle esa parte de ángulos pequeños y resolver la ecuación diferencial que nosotros vimos anteriormente usando una técnica que se conoce como
como integrales elípticas. Entonces, al resolver las integrales elípticas queda una solución en forma de serie de potencia. Y la solución sí involucra el ángulo. Entonces, en forma real, que es esto que tengo aquí en la pantalla, sí depende del ángulo θ. Pero como nosotros hacemos una aproximación, entonces, si se fijan en la serie, nosotros solo estamos tomando el primer término de la serie y vamos a despreciar todos los demás términos. Porque como nosotros tenemos que θ es pequeño, por ejemplo, vea que en el primer término aparece seno cuadrado de θ medio. Voy a hacer el cálculo pues aquí en mi calculadora y entonces voy a hacer el cálculo de el seno cuadrado. Vamos a ver, seno cuadrado de, vamos a buscar tal vez 5 grados. 5 entre 2, ¿verdad? Y lo elevo al cuadrado, ¿sí? Entonces eso me da un número muy pequeño. Me da 1.9 por 10 a la menos 3 para 5 grados. Tal vez ya me puede dar un valor un poquito significativo para 10. Y todavía es algo pequeño. Me da 7.59 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo voy agregando esos términos a la serie, por ejemplo, incluso si agarro el tercer término de la serie que está elevado a la 4, entonces esto me va a dar todavía más pequeño. Si hago de 10 grados, entonces el tercer término de la serie me queda en el seno a la 4 de θ medios, me queda 5.7 por 10 a la menos 5. Entonces, por eso se hace la aproximación, porque en la solución real, los términos posteriores al primero son bastante pequeños y se puede considerar que no son tan importantes ponerlo. Obviamente ya si usted está en una situación real, no va a ser esta aproximación, sino que va a ser la aproximación real. No sé si le queda claro el por qué. Sí, sí entendí. Es, bueno, como usted dijo, para ángulos menores que 10 grados, ¿no? Así es. ¿Alguien más? ¿De alguna pregunta? Ah, bueno, entonces nos quedamos hasta allí. Mañana vamos a trabajar con el péndulo físico. El péndulo físico es un poco más difícil que este porque involucra algunos conceptos que vieron en Física 100 y no sé si actualmente los están viendo en tanto detalle. Pero si no, pues les recomendaría que lo repasen. Para el péndulo físico hay que tener claro el concepto del centro de masa, la determinación del centro de masa y determinar también momentos de inercia. Momentos de inercia, el teorema de ejes paralelos, ese tipo de cosas vamos a necesitar mañana para abordar el péndulo físico. Bien, no sé si hay alguna consulta adicional. Se me olvidaba decirles o recordarles que mañana inicia la actividad interactiva que de esta semana. Es de jueves a domingo. Abre desde jueves a las 0 horas y cierra el domingo a la medianoche. Entonces, son 2 actividades que tienen que realizar directamente en el campus. Van a trabajar con estas simulaciones que acaban de ver aquí en clase y van a ir completando un cuestionario. El cuestionario les va a les va a dar instrucciones para que ustedes manipulen el simulador de manera que ustedes vayan afianzando algunos conceptos relacionados con estos temas. Y solo tienen un intento para realizarlo, pero el intento es sin límite de tiempo. Y además, internamente la actividad tiene la posibilidad de que cada pregunta usted pueda comprobar su respuesta. O sea, es de selección y usted puede darle ahí va a aparecer un botón que dice comprobar. Entonces vas a ver si su respuesta o la elección suya es correcta o no. Entonces no hay manera de perder puntos, porque ahí mismo usted puede repetir la pregunta hasta que ya usted sepa cuál es la correcta. Entonces tómenselo muy en serio porque la actividad no es tanto para evaluarlo, sino más que todo para que usted afiance conceptos. Entonces no lo hagan solo por salir del paso, no lo hagan solo por sacar todos los puntos, sino que sean conscientes de lo que están haciendo. ¿Verdad? Bueno, entonces nos encontramos mañana. Dígame, José.
No, solo que le quería decir que la actividad interactiva es aquella que podemos... Ay, se me olvidó. Es la que se hace dentro del campus, pero la que me explicó la primera clase, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, la van a encontrar. Recuerden que ya está subida la lección 1 en el campus. Entonces, dentro de la misma lección 1, ustedes van a encontrar primero las instrucciones. Ahí les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Y en la parte de abajo, donde están todas las actividades, ahí van a encontrar cómo acceder a ella. Va a aparecer una que dice actividad interactiva 1, movimiento armónico simple, sistema masa-resorte, actividad interactiva 2, péndulo simple. Entonces entran ahí. Recuerden Entendido. que solo tienen un intento, entonces cuando lo abran, complétenlo, ¿verdad? O sea, es decir, no hay límite de tiempo, pero la idea es que si lo abre, pues lo termina. No se les dan más intentos porque dentro del mismo intento usted puede asegurarse que todas las respuestas están correctas. No tiene sentido darles más intentos. Dígame, José. ¿Quedó claro, José? Sí, sí, sí. Entendido. Bueno, entonces, que tengan un feliz día. Nos encontramos mañana. Cuídense mucho. Buen día. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.